el origen de Halloween, el verdadero origen de Halloween. En estas épocas o el mes que entra, el mes de noviembre, hay muchas personas en la humanidad, en el mundo entero, que celebran a sus muertos, pero le llaman Halloween en la mayor parte de los países, y en algunos lugares de habla hispana le llaman la cortina entre la vida y la muerte, y en algunos otros países de habla hispana se le nombra Todos Santos o Día de Muertos, pero todo tiene el concepto y el origen de Halloween. Y hay muchas personas que no conocen el verdadero propósito de esta festividad romana pagana. Paz y Cristo. Aquí en la palabra nos dice en el Salmo, que nos dice que varias gente se ha involucrado en ciertas costumbres o festividades, las cuales tienen que ver con consultar, con celebrar, con festejar o comer lo sacrificado o ofrendado a los muertos. Y muchas personas piensan que es bueno, es normal, y lo entendemos, porque algún día en el pasado también nosotros lo celebrábamos y lo festejábamos inconscientemente, creyendo que era algo bueno, noble, y que te llenaba de alguna paz que no existía en nosotros, creyendo que verdaderamente nuestros difuntos que ya habían partido venían a visitarnos, pero jamás investigamos o indagamos el verdadero propósito del Día de Muertos, de los difuntos, o el día de Halloween. Y ese es el gran error que cometíamos y ahora comete la humanidad, creyendo y teniendo un buen concepto en sus corazones, porque ¿quién no desea algún día o de alguna manera que su difunto, la persona que ya partió, pudiese venir y cenar o comer o convivir con usted, aunque usted no pudiera verlo? Pero esa es una mentira de Satanás, creada o adoptada por la iglesia romana pagana y por algunas instituciones escolares de enseñanza pública y particular, haciéndonos creer que es algo bueno que celebrar. Paz de Cristo. Pero la verdad, detrás de esa máscara se esconde algo mucho más grande, macabro y satánico, que usted y que yo no conocíamos y que la mayor parte de la humanidad no conoce. Paz de Cristo. Amén. Hace alrededor de 3000 años, en el país de Irlanda se inició lo primero que se constituyó como la cortina entre la vida y la muerte. En Irlanda, cuando se comenzó este tipo de festividad o evento, lo iniciaron cuando era el tiempo de las cosechas, al cual se le llamó el Día de San Jaime. Aquí en México se le conoce como el Día de San Jaime, o se le conoce como el Día de los Santos Feligreses. Vamos, el verdadero concepto, el tiempo de la cosecha en el país de Irlanda, y se constituía se celebraban las cosechas de lo que había sido sembrado. Pero entonces, entre esa nación salieron las personas que empezaron a celebrar haciendo comidas
ofrendando los frutos que habían cosechado de la tierra y los empezaron a otorgar a los difuntos. Ellos creyendo que gracias a que sus difuntos habían partido, ellos eran bendecidos, porque muchos teníamos la costumbre o la creencia, como existe varias gente en estas épocas, que piensa o cree que cuando su difunto ya partió, ya sea papá, ya sea mamá, sea un hermano, un tío, un abuelito o un hijo, teníamos la costumbre o la creencia, y algunas personas todavía la tienen, de que mamá o papá te está cuidando desde el cielo o desde el lugar donde está. Y el primer error del ser humano es pensar que si una persona no sirvió a Dios, no aceptó a Jesucristo como su Salvador, es el primer error pensar que está en el cielo y está con Dios. El segundo error es creer que ese difunto tiene la autoridad o la potestad de poderte cuidar desde donde esté. Paz de Cristo. Amén. Y esa es mentira de Satanás, inculcada o enseñada por algunas denominaciones. Y la número uno que te miente es la iglesia pagana romana, haciéndote pensar que tu difunto te mira desde el cielo y te está cuidando. Si era borracho, si era mujeriego, o era borracha, o era mujeriego, era pecador y nunca se arrepintió ni aceptó a Jesucristo como su Salvador, en primer lugar, esa persona no está con Dios. Desafortunadamente y desgraciadamente, para esa persona, la palabra de Dios dice que el que no creyere ya es condenado. ¿Qué es condenación? Es destituido de la gracia de Dios y entra en un paso que se llama muerte. Y la muerte es puerta al sepulcro. Y el sepulcro es puerta al infierno. Y el infierno es un lugar de tormento. Pero esa iglesia romana pagana nos hace creer que cuando la persona muere, llega a un lugar llamado purgatorio, y de ahí llega algún líder y alguna denominación para rezar por ese difunto y aventarle un agua que viene de cualquier tubería de la ciudad, que en primera ni es bendita ni tiene ninguna esencia para poder limpiar, lavar o perdonar a ninguna persona, menos a un difunto. Y te hacen pensar y creer que ese difunto sale del purgatorio y asciende al cielo. Paz de Cristo. Amén. En la palabra de Dios, tu servidor la he leído más de 12 veces completa, y en ninguna de las Biblias que yo he leído, como la católica, que es la Biblia de las Américas, Biblia latinoamericana, la Reina Valera, y he leído la Biblia de Mormón, he leído la Biblia de Testigos de Jehová, y en ninguna de las Biblias existe un lugar llamado purgatorio. Paz de Cristo. Amén. Pero para nosotros, los que no teníamos a Dios en tiempo pasado, es más fácil creer o
o inventarnos o engañarnos que ellos verdaderamente al partir ascendieron al reino de Dios. Pero eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque permitimos que algo que suena bonito ensuciara nuestra mentalidad. Yo no deseo, Dios no desea, y su palabra tampoco desea que nadie se pierda, ni que termine en el infierno. Es la decisión de cada uno de nosotros, pero desgraciadamente a malas instrucciones, mala administración y también la ignorancia y la falta del entendimiento en los padres de aquellos que creen de esa manera, no indagan ni investigan lo que verdaderamente promueven en sus vidas. Paz de Cristo. Amén. Le aseguro que varias personas no sabían que en Irlanda comenzó esto, esta celebración de la cortina entre la vida y la muerte. Pero si leemos en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, cuando nos refiere la historia del rico y Lázaro el mendigo, dijo el Señor, cuando el rico había muerto y estaba siendo atormentado en el infierno, le gritaba: Padre Abraham, permite que Lázaro, quien también había muerto al mismo tiempo o había dormido al mismo tiempo que el rico, permite que Lázaro moje la punta de su dedo y venga y moje mis labios, porque aquí donde estoy siendo atormentado y tengo sed. Y le dijo el Señor: de cierto os digo que entre ustedes y él hay una gran cima, y nadie puede venir de la muerte a la vida, ni de la vida a la muerte. Amén. De allá para acá y de aquí para allá, porque una gran cima os separa. Pero nosotros, cuando no teníamos el conocimiento, como algunas personas ahora no lo tienen, promueven estas festividades de Halloween, que en Irlanda comenzó como la cortina de la vida y la muerte. De ahí se le constituyó como el día de San Jaín. Pero si usted indaga e investiga, verá que en Estados Unidos, como allá se permite el libre albedrío, la libertad de promover tu fe sin importar cuál sea, en Estados Unidos existen templos, iglesias y congregaciones satánicas, las cuales adoptaron el San Jaín como San Jaíno y lo llamaron Halloween. Y la traducción de Halloween al español es Noche de Brujas. Paz de Cristo. Amén. Pero aquí en algunos países latinos pensamos que es una costumbre, o es una tradición, o es una festividad sin daño. La verdad es que hay muchas personas que no lo hacen con el mal sentido ni el mal propósito, sino de divertirse y pasar una buena velada, un buen día, una buena festividad. Pero sin querer, al igual que nosotros en el pasado celebrábamos lo que no conocíamos,
hacíamos y estábamos dándole cavidad en nuestras vidas al enemigo, al padre de mentira, a Satanás. Y cuando usted celebra esas festividades, disfraza a sus niños de brujas, de brujos, de hechiceros, de demonios, de diablos, de monstruos, de zombies. Y la palabra de Dios nos habla de ellos, los disfraza de muertos por de Cristo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que una vez que la persona ha fallecido, los muertos no pueden habitar la tierra, ni tienen ni parte ni suerte en lo que se lleva a cabo sobre la faz de la tierra bajo el sol, porque no tienen autoridad, no tienen potestad, ni son una deidad constituida por Dios. El que ha muerto en pecado está en el infierno y no puede volver. Y el que ha dormido para compensación en Cristo Jesús está en el seno de Abraham, reposando su alma hasta el día de la recompensa eterna, heredar el reino de Dios. Paz de Cristo. Amén. Pero como dije, muchos celebrábamos y muchos aún celebran a Halloween, noche de brujas, pero algunos no tienen el conocimiento ni la malicia. Pero Satanás, el Señor lo reprenda, se burla de usted y de sus niños. ¿Por qué? Porque en la escuela también lo celebran. En las calles en varios países, especialmente en México, celebran todos los santos o los santos feligreses, creyendo que hacen algo bueno. Pero la palabra de Dios dice que lo tal es aberración. Aberración delante de Dios. Es bonito pensar o creer que si haces un mole, si haces una comida, si pones frutas, si pones veladoras, si pones tequila, mezcal, aguardiente y cigarros, es bonito pensar y creer que los muertos vendrán, lo inquirirán y se irán de vuelta por donde vinieron. Amigo, amiga, con todo el respeto que te mereces y se merecen tus difuntos, eso es mentira de Satanás. Amén. No sucede. Lo que estás haciendo, estás consagrando tu vida, tus hijos y tu difunto a Satanás. Porque el 1 y 2 de noviembre, desde el último día de agosto, septiembre, los últimos días, y de octubre, empiezan ciertos conjuros, sacrificios a Satanás para consagrar el 1 y exactamente, principalmente el 2 de noviembre, a Satanás. Y mucha gente no lo sabe porque no lo investiga. Pero de celebración para Dios o verdaderamente para los difuntos no es. La palabra de Dios dice que el que ofrenda a los muertos, a los demonios, ofrenda. Amén. Amén. En las escuelas, muchos maestros o instituciones promueven el día
de Halloween. Disfraces, pintados, eventos que sin querer algunos maestros no conocen el verdadero propósito de Halloween y consagran la escuela entera y los niños a Satanás. En esas épocas, en los fines de los últimos meses antes de noviembre, especialmente en octubre, el último día de octubre de cada año, y el día 1 y el día 2, los sacerdotes satánicos, y algunos están en la iglesia romana pagana, sin que tú lo sepas, son masones o son sacerdotes satánicos y consagran a la congregación, a los niños en las calles con festividades que dicen que son costumbres o creencias las cuales son malas. Padre Cristo. Amén. En la escuela se lleva a cabo esa festividad de Halloween. Y aquí lo que quieren hacer es que toda persona o niño que asiste a la escuela le tiene que entrar con su mochada para llevar a cabo esa festividad que no es de Dios, sino que es en contra de Dios. Pero en la escuela, al igual que en la iglesia romana pagana, te la invirtieron, te la disfrazaron, te la cambiaron para que tú no te des cuenta de lo que verdaderamente estás haciendo. En la escuela te dicen que esa festividad tiene que ver con nuestros antepasados, nuestros ancestros, que fueron los aztecas. Dice que esas celebraciones venían de los aztecas. Padre Cristo. Amén. Pero hasta eso son ignorantes. Te voy a explicar por qué. Vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con Dios y su palabra? Cuando usted promueve costumbres, tradiciones paganas, está en contra de Dios y no edifica tu vida, mas sin embargo la consagras al padre de mentira aún sin querer. Y en Daniel 9 nos dice: mi pueblo perece por ignorante, porque no indagan ni investigan el verdadero propósito ni origen de ciertas costumbres o celebraciones. En El Salvador se ha levantado un presidente que ha constituido prohibida la celebración de Halloween porque tiene creencias y costumbres satánicas, que son las que promueve Estados Unidos y algunos otros países. En la escuela te dicen, oigan muchachos, te dicen que estas celebraciones tienen que ver con nuestros antepasados, y es mentira. Te voy a explicar por qué. Estudia, joven, niño, niña, muchacho, muchacha, padre y madre de familia. Los aztecas celebraban los muertos hoy, en el mes de agosto y de septiembre, no en noviembre, sino que mediante Irlanda lo adoptó Estados Unidos, lo disfrazó y lo envió a todo el mundo.
con un propósito diferente. Pero la verdadera celebración de los muertos mediante los aztecas era en el mes de agosto y septiembre. Ellos lo que hacían para celebrar a sus muertos, hoy bien, entraban en el templo y danzaban recordando a sus ancestros, hacían comidas y las ingerían en honor a sus difuntos. No como te lo han enseñado, adornaban el lugar de flores, pero era un propósito de armonía y alegría. No se dedicaban a poner ofrendas, ponerle retratos de la persona, ponerle fruta, ponerle alcohol, droga o cigarro, sino hacían platillos que eran agradables a sus difuntos y danzaban y celebraban gozándose y creyendo que sus difuntos habían pasado a mejor vida. Nada tiene que ver con noviembre o de Cristo. Amén. Sé que se ve bonito y se siente bonito según los ojos de la carne. Celebrar una festividad, a lo mejor ya hasta varias gente esté preparando el comprar el trajecito de vampiro, de diablo, de zombie, de muerto, de bruja, de brujo y de hechicero. Amigo, amiga, no lo hagas sin conocer el verdadero concepto. Y usted, hermano y hermana que me ve, no le dé cavidad en su casa, ni mediante la institución de la Secretaría de Educación. No permita que Satanás entre en su vida y en sus hijos. Amén. Porque eso es aberración de delante de Dios. Amén. Y eso consagra a los pequeños al servicio de Satanás. Tenga cuidado, no celebre esas cosas. Amigo, amiga, lo he dicho antes. Si usted quiere recordar a su difunto, no espere el 2 de noviembre, porque es el día de Satanás. No espere el 1 de noviembre, porque es donde hacen en esa noche el sacrificio mayor. Matan a personas, matan a bebés, sacrifican animales para consagrar a la humanidad al padre de mentira. ¿Y cómo lo hacen? Ojo, en esos días, en muchos países se acostumbra a regalar dulces. El llamado en Estados Unidos trick or treat, dulce o broma. Pero, ojo, en México también me da mi calaverita y en otros países también, dulce o broma, que usted lo ve mal. Yo algún día promoví, cuando fui pequeño, eso en mi vida, lo recuerdo, pero no sabía lo que yo hacía. Lo que sí sé, que cuando me consagraron ese tipo de actividades, junto con festividades falsas en la iglesia romana pagana, mi vida fue mala. Viví mal, viví en alcoholismo, viví en tabaquismo, viví en drogadicción, viví en libertinaje. Porque sin querer, mis padres, sin saber, por la ignorancia,
me estaban consagrando al padre de mentira. Recuerde que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza de ángel Luz. de luz, pero solamente se disfraza. El propósito de él es destruirlo, atraparlo, dañarlo y mandarlo a condenación. Tal vez ahorita pienses, ¿será por eso que me va mal en mi vida sentimental, en mi vida espiritual, en mi vida secular, en mi salud y en mi relación con los demás? ¿Por qué? Porque yo he permitido inconscientemente que el mal entrara en mi casa y en mi familia, por creencias y costumbres paganas que el enemigo ha puesto en la humanidad. Si usted indaga